video anterior se dijo que sí hay una cura, que sí es la cura que profetizó aquel monje y que sí funciona, es Dios. No solo contra el coronavirus, sino contra todos los males, inclusive el mal mayor, el problema que tiene nuestra alma sobre dónde pasará su eternidad. Una realidad doctrinal de las que ya ni las iglesias cristianas hablan, incluso muchas ni creen. Esa solución es Dios, y el monje nos lo hizo saber leyéndonos un versículo del Salmo 91. La idea o la fe que tenemos sobre Dios tiene tantas formas y se interpreta de tantas maneras, que decir que la solución es esta, es hacer que todos se refugien, no en Dios, sino en la idea que cada uno tiene de Él, incluso si ésta está apoyada en la Biblia. Porque es claro saber que ni los que estudian teología o hacen instituto bíblico coinciden en lo que concluyen o enseñan, ofreciendo todos un Dios diferente, así lo hayan estudiado del mismo libro. Las religiones son el mejor ejemplo de lo que digo, y cada una con doctrinas diferentes tienen a sus eruditos y maestros enseñando su propia interpretación de Dios en sus templos y congregaciones, firmes cada uno de que es la verdad, todos afirmando ser sana doctrina y enseñar la verdad, pero al compararlos, todos enseñan un Dios diferente. Así coincidan en algunos aspectos. De lo contrario, ¿por qué no coinciden en su fe? Hay cientos de doctrinas diferentes dentro del mismo cristianismo. Dentro de los fieles de un mismo grupo no coinciden doctrinalmente. Y no me refiero a los laicos, sino entre los mismos líderes y estudiosos de su misma fe. Los fariseos y doctores de la ley que discutían contra la doctrina de Jesús basaban su fe en el libro que el mismo Jesús también leía, y sin embargo se veía que eran opuestos. El apóstol Pablo, antes de ser siervo de Dios, se llamaba Saulo de Tarso, y fue instruido en esa misma ley por Gamaliel, una eminencia de la época, y fue maestro respetado por su gran preparación, hasta que Dios le hizo caer en cuenta lo errado que estaba al tener un encuentro personal con Dios, y su conocimiento sufrió un giro total, y caer en cuenta que conocía demasiado pero que no sabía nada. No estaba equivocado de escritura sagrada, sino de interpretación, a pesar de tener el título de ser un intérprete de la ley, un doctor en interpretar la ley. Una pregunta: ¿qué interpretaba entonces? ¿Cuántos lo oyeron y basaron su fe en su doctrina? O mejor dicho, en vez de preguntar a cuántos enseñó, sería mejor preguntar a cuántos desvió, a cuántos alejó de Dios creyendo que los acercaba y hacía lo correcto. Tal vez los acercó a su religión y a otros los afirmó en ella, pero los alejó de la verdad, e igual que hoy en día nadie lo nota. O peor aún, nadie se cuestiona. Jesús dijo: llegará el día en que harán mal y pensarán que están haciendo bien las cosas o que las están haciendo para Dios. También dice: ustedes que cruzan el mundo para ser discípulos, convirtiéndolos en doblemente hijos del infierno. Porque gracias a la religión, no solo hay que ir por ellos al mundo para rescatarlos de la ignorancia, sino que hay que ir más lejos todavía para rescatarlos de la terquedad y la mentira de la religión. El que cae en ella ha caído en un lugar más profundo, más bajo y de perdición, de ceguera mayor, porque el problema no es que no lo nota, es que se convence que está en la verdad. ¿Cómo salvar al que se cree salvo? ¿O cómo ofrecerle la verdad al que cree ya poseerla? Al menos los que están sin Dios saben que lo necesitan, pero los religiosos que igual lo necesitan, no lo tienen y creen tenerlo. ¿Cómo se hace con estos? ¿Cómo despertar a los que creen estar despiertos? ¿Cómo dar aquello que ya creen tener? ¿O cómo instarlos a buscar lo que creen ya poseer? Vale la pena preguntarse: ¿cómo se explica estudiar tanto algo y sin embargo no comprenderlo o conocerlo? Como el ejemplo de Saulo, de Caifás, de Anás, que eran sumos sacerdotes en la época de Jesús, y ser tan contrarios a este. O del propio Pedro, que después de caminar más de 3 años con Jesús, estaba judaizando a los gentiles, evidencia de que hasta ese día no había entendido todavía la doctrina ni al Señor al que le servía.
Algunos podrían pensar, ¿para qué matarme la cabeza pensando cómo es Dios? Si lo conoceré cuando me muera. Además, si lo que quiero nada más es que me proteja o me ayude. Y si precisamente para eso estamos aquí, para prepararnos para poder estar en un estado de gloria elevada a la cual no somos aptos todavía y se requiere para estar allá. Por otro lado, sí, tienes razón, no es necesario conocerlo para ver sus milagros. Ya las escrituras aclaran que para eso solo se necesita creer y no necesariamente ser un devoto seguidor del Maestro. Muchos recibieron milagros del Maestro sin que lo conocieran o tuvieran que seguirlo, incluso ni siquiera verlo. Lo digo por tanto ciego que sanó. Incluso los milagros son hasta para los que ni son pueblo de Dios, como el caso de la mujer cananea con Jesús. Con lo antes dicho, el decir que seguimos a Dios e igualmente recibimos sus milagros y favores no confirma eso, que somos hijos de Dios o que sabemos seguirlo. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, y como dijo Salomón, lo mismo le puede suceder al sabio como al necio, al bueno como al malo. O sea que los malos también reciben milagros. Aquí la cosa es que no entendemos las causas de las cosas y luego las concluimos de cualquier manera, o nos forzamos a creer que entendemos todo por fe. Y eso, obvio, no es la verdad, ni es tener sabiduría, ni siquiera coherencia. Pero he aquí la raíz del asunto. Y eso ya se planteó en el otro video. ¿Queremos arrebatarle un favor o un milagro a Jesús o queremos seguirle? Si solo es lo primero, podemos apoyarnos en terceros ya mencionados, y con o sin religión. Eso es lo que mueve la fe de muchos. Y en esos casos extremos, pues hay quienes se apoyan en brujos, hechiceros, chamanes, gurús. Porque como ya dije, lo que importa en este caso es salir del problema momentáneo. Así hagamos lo contrario a lo que enseñan las Escrituras, y sin tener que comprometernos con Dios. Aclaro que cuando me refiero a comprometerse con Dios, es rendirse a Él, a su Espíritu, seguir su camino y ser siervo del amor, la verdad y la justicia, que son los pilares del verdadero cristianismo. No me refiero a servicio eclesiástico, ni religioso, ni esclavitud ministerial de sinagoga, ni parecerse a un fanático católico, protestante o evangélico. El descaro de estos religiosos es que creen que Dios juega para su equipo y se pone la camiseta de su secta. Eso ya es decisión de cada quien si participa de eso, pero el Evangelio no trata nada de eso. Pero si queremos seguirle, si se hace apremiante entenderle para saberle seguir, sí, Jesús es el verdadero y único camino para llegar a la vida eterna. Obvio que ese es el mapa a leer para tener dirección y no extraviarnos. El problema sigue de la misma forma. Si el cristianismo concuerda que Él es Dios, o al menos es el Hijo de Dios, porque dentro del mismo cristianismo hay quienes esto todavía no lo tienen claro, ¿cómo seguirlo si hay tantas interpretaciones variadas sobre Él? Pues vuelve y surge la misma necesidad de conocerlo, para que entendiéndolo lo podamos tener claro. No queda más que definirnos en la decisión de preocuparnos de forma inteligente de nuestra salvación, y empezar a buscar teniendo en cuenta los siguientes consejos que vamos a ir desengrosando en los próximos videos. Número 1. Asumir la responsabilidad de adquirir el conocimiento por nosotros mismos. Jesús dijo, si alguno quiere saber si mi doctrina es verdadera, debe verlo por sí mismo y vivirlo. No preguntarle a los ministros, que muchas veces escudriñan menos las escrituras que sus ovejas, o que la doctrina que creen es la que aprendieron de la religión en la que están, o también es la fe que heredaron por cultura. Los testimonios ajenos son un estímulo para nuestra fe en Dios, pero no aclara la doctrina. Si un líder es verdaderamente honesto, bueno y temeroso de Dios, llevará a sus ovejas a la plenitud de Cristo. Y para garantizarles este enfoque, debe hacerles dudar hasta el mismo líder que lo guía, para dos cosas: para que no confíe en nadie ni en él mismo. Como dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, y fíate solo en Jehová de todo corazón. Para que la oveja se refugie totalmente en Dios, y para que, si va a creer o a confiar en algún líder, que lo haga basado en su buen testimonio y en el buen manejo de la doctrina,
para asegurarle así su salvación, conservándole el camino despejado. Y si uno como líder se llegara a torcer de la senda, que la oveja pueda captarlo para que no siga detrás de éste. Pero ¿qué líder hace eso? Si todos mientras más convenzan a sus ovejas, más comodidad, honor y beneficio para ellos. La claridad sobre el camino, que es el propio Jesús, depende de cada quien confirmarlo. Para eso es el Espíritu Santo, no los ministros. Entender claramente que aunque Dios tiene diferentes ministerios para la formación de su pueblo, ellos no son el camino a seguir. Sirven de apoyo mientras el creyente aprende a dar pasos. Debemos alcanzar criterio maduro y sólido en la doctrina, hasta que su fe esté firme en la revelación del Espíritu Santo y en la experiencia propia, así como le pasó a Saulo cuando fue convertido en Pablo. Así cada uno confiará en el Dios que confirmó y encontró, no el que le vendieron o le contaron. Confirmarla con la revelación del Espíritu Santo es no fundar nuestra fe en interpretaciones de terceros. Eso es tener la fe en la roca que es Cristo, y no fundamentada en lo que otros investigaron por nosotros. Recibimos el aporte de los demás, así como imagino que reciben el mío, pero confirmamos por la palabra su veracidad y para basar en lo posible nuestra vida espiritual, ceñida a la del verdadero y sumo sacerdote, que es Jesús. Recuerden que no son los ministros, sino el Espíritu Santo el que guía a toda verdad y a toda justicia, dice la Biblia. Los ministros están llamados a dar ejemplo. Mientras el creyente menos dependa de sus ministros, más autónomo es y menos carga genera. Su fe estará más clara. Y si un ministro es verdadero, esta debe ser su intención por el bien de su oveja, y no hacerlo dependiente, convirtiéndolo en una réplica pobre de su líder, sino de Jesucristo, que es el único modelo aprobado a seguir. Número 2. Jesús exige imitación más que adoración. La adoración de los que no lo imitan es incienso extraño para Él, dice la Biblia. La adoración o alabanza de los que lo imitan es realmente aprobada y con sentido para Él. Número 3. Hay que leer mucha palabra para que tengamos suficiente base doctrinal, acompañado de meditar mucho sobre esta. La Biblia dice: meditarás sobre este libro de la ley de día y de noche, con tu familia, en el trabajo, en la casa, en el camino. Si abunda la palabra de Dios en nosotros, tenemos más posibilidades y herramientas para ver la verdad en cada caso y en cada análisis sobre todas las cosas. Número 4. Filtrarla con la razón y el sentido común, porque la fe requiere ciencia y tiene sentido lógico, no son caprichos de Dios sin fundamento. Así que lo que no tiene sentido doctrinal es porque proviene de las interpretaciones particulares de la gente, más que del espíritu o de la fe. Salomón pidió sabiduría y le añadieron ciencia, que es el sentido común para comprender la fe. Este camino de fe, por ser de fe, no quiere decir que sea inexplicable o irracional. El hecho que participe en señales y milagros sobrenaturales no quiere decir que su doctrina sea igual de extraña. Porque si fuera así, eso mismo abriría la puerta a creer cualquier cosa solo por fe. Esto puede ser así para ver un milagro, pero no para la comprensión de la fe de Jesucristo, que requiere coherencia, para que la gente la reciba y la entienda colectivamente de la misma manera. Por eso el Maestro se apoyaba en ejemplos del diario vivir para ilustrar el reino de los cielos, en parábolas. Por eso tantas religiones y con creencias extrañas y poco atractivas. Número 5. Obedecerla fielmente en su justa interpretación para garantizar sus resultados en nuestra fe. Solo practicándola nos volvemos hacedores, y siendo hacedores podemos ver sus frutos. Con la pura fe no vemos los frutos de algo que hay que trabajar en ello. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta, y todo acto de fe fue acompañado por las obras que lo seguían. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer.